Bien, entonces recordemos, por favor, esta parte es importante en el sentido de que no solamente hagamos por hacer, sino que todo va a tener una razón, va a tener un sentido, tiene que tener un propósito determinado al momento de realizar cualquier tipo de producto, trabajo y demás. Insisto en esto, va más allá de esta materia. Como vemos, el tema del ruido psicológico, el ruido semántico, que tiene que ver justamente con la mala conformación. Si hablamos de semántico, hablamos de la mala conformación de un signo con otro. Hablamos de signos. Si hablamos de semántico, hablamos de signos. Vale decir, el error de colocar un signo, un efecto de sonido podría ser, que no sea oportuno a lo que estamos hablando, ¿ya? O a lo que se quiere transmitir. Tal cual el ejemplo que que pusieron sus compañeros hace un momento, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Por otro lado, va a haber otro tipo de ruido, pero este ya más que todo no tiene que ver mucho con nosotros, pero es necesario tomarlo en cuenta, que es el ruido técnico, se denomina ruido técnico o mecánico, que ya es aquel que va a ser provocado por distintos elementos que generan esto, ¿no? Es una intervención, un ruido que está en el proceso de transmisión, ya no es emisión, transmisión o recepción de una señal como tal. Entonces, eso es simplemente como un criterio que complemente a esto de los ruidos o tipos de ruidos que podamos tener. Ahora, cada uno de esos elementos, perdón, siguen ingresando. ¿Me escuchan bien? Perdón. ¿Ven mi pantalla? Sí, Lick. Ya, perfecto, gracias. Genial, Belén, gracias, te agradezco. Cada uno de los elementos que tú prepares, ya sea para todos los trabajos que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con tu voz a través de la noticia, de una noticia en radio, vas a hacer la narración, vamos a trabajar la publicidad, distintos tipos de publicidad que vamos a aprender, vamos a trabajar lo que es el radiodrama o sociodrama. Entonces tiene que ver con eso. En cada uno de estos elementos que nosotros trabajemos, vamos a apuntar a generar imágenes acústicas en la mente de los receptores. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con imágenes acústicas? Por favor. No sé si es como la ambientación que tendría algo, digamos, o no sé, eso me imagino. La ambientación, es Acústico. decir, la música que pones y acompaña. No, digamos como en las radionovelas, ¿no? Le ponen, digamos que hay un carro y se escuchan rueditas de carros que están avanzando. Entonces, para que en tu cabeza se forme una imagen a partir de los sonidos que escuches. Exacto, es eso justamente, Belén. Tiene que ver con que tú te vayas recreando la propuesta que te hace el sonido que escuchas, ¿ya? Bien ponía el ejemplo en torno a una radionovela, si escuchas perros, pues obviamente que vas a recordar, porque tienes la experiencia, como bien dice Noelia también acá, ¿no? Si tú tienes la noción de qué es un perro y escuchas que que está ladrando un perro, evidentemente nos vamos a imaginar. Las imágenes acústicas van a hacer esa parte de recreación que hace nuestros receptores, en torno a la propuesta al estímulo que nosotros le damos, ¿ya? Entonces, si hablamos, voy al ejemplo que poníamos hace un momento, ¿no? De la música que se escuche muy, muy lejana en torno a una danza folclórica. La idea es que que la persona vaya recreando esto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Y obviamente para esto tenemos que tener la lógica de una experiencia previa con esto, ¿sí? La experiencia, por ejemplo, de ver un montón de bailarines, sabemos, ¿no? Si escuchamos el sonido de la banda y demás acá en nuestro departamento, vamos a escuchar, ¿no? Si escuchamos ruido de petardos y demás fuegos artificiales, acompañados de música es fiesta, acompañado de gritos es marcha, ¿no? Tenemos esa experiencia como tal, que las personas van recreando en función de los estímulos que nosotros proponemos. El trabajo en producción audiovisual, la televisión, el cine, no genera mucho esto. ¿Por qué? Porque ves. En cambio, cuando hablamos de sonido, hablamos de radio, sí podemos generar esto. Por eso es que se denomina, ¿no? Que nosotros podemos, de acuerdo a cómo preparemos de manera adecuada determinado audio, recrear imágenes en la mente de nuestro
receptor consumidor como tal, ¿sí? Hablamos de un sonido visual, ¿sí? El evocar imágenes, bien lo decía Elena, el hecho de evocar imágenes en torno al estímulo que nosotros propongamos. Ese va a ser importante, ¿sí? Entonces, si nosotros proponemos algo, al menos en esta parte final de la diapositiva, tú podrás ver, ¿no? Obliga al oyente a participar activamente. Oh, pero siempre y cuando te llame la atención, siempre y cuando esté bien realizado. Porque si nosotros encendemos a manera de práctica una emisora en este momento, en el lugar donde te encuentres, te vas a dar cuenta de que hay un montón de avisos, un montón de anuncios. El detalle está a cuál tú le prestas atención, a cuál realmente tú le das, le prestas tus oídos para que puedas entenderlo adecuadamente y eso va a generar de que como está bien hecho, te ha llamado la atención, puede evocar imágenes en ti. Dentro de esto, siempre es importante mencionar, seguramente lo has escuchado, de la Guerra de los Mundos, ¿sí? ¿Alguien sabe de qué se trata de esta historia de Orson Welles? Sí, Leak es de un director, creo que ahora hace cine o hacía cine, que ha guionizado en base a la novela de H. Wells, en La Guerra de los Mundos, donde narraba cómo a la Tierra venían a invadir los extraterrestres y muchas personas no sabían el inicio de que solo era un programa y se lo creyeron y ha habido pánico porque pensaban que era real. Exacto, gracias Belén, te agradezco. Sí, efectivamente pasó esto. Ahora nosotros podríamos decir, oye, ¿cómo ha sucedido eso? O sea, evidentemente sucedió eso. En un contexto de población, de una población donde no se tenía obviamente celulares, redes sociales, la televisión estaba ahí como que empezando, y la radio era el fiel acompañante de muchas personas, donde como bien lo narraba Belén, ¿qué ha sucedido? Ha generado una confusión donde mucha gente pensaba que realmente estaba sucediendo eso y ha generado caos total en las personas, ¿sí? ¿Qué ha generado en ese momento? Ha generado sí, un sinfín de imágenes en las personas, porque ¿qué escuchaban? El relato, escuchaban la narración, ¿no? En este momento están ingresando y en plena plaza principal, qué sé yo. Y la gente llamaba, ¿qué se llama esto? Las líneas telefónicas se llenaban, ¿no? No es la palabra, ¿no? Pero la Se gente colapsaron. colapsaron, exacto, gracias Adrián, colapsaron las líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque la gente llamaba, ¿no? ¿Dónde estás? Está sucediendo esto y demás. Cuando la realidad era distinta, no había absolutamente nada. Pequeño paréntesis, ahora podemos hacer esto, quizá con la radio no, con la televisión no, pero sí quizá podríamos trabajar y podríamos hacer esto, o se hace esto con las redes sociales. Entonces, miren que son distintos tiempos, distintos contextos, pero que todavía muchos de estos elementos se hacen y se realizan. Y no veamos lo que son las fake news y demás, ¿no? Entonces, al momento de que hay un estímulo, una provocación de un determinado sonido como tal, o relato, narración, lo que sea, pues evidentemente la persona va a complementar esa información que recibe y la va a recrear en su mente, acorde a su experiencia también, acorde a su experiencia y acorde a las características también individuales. Ahora, el conocer las características individuales, pues eso ya es muy complicado en cualquier proceso, ¿no? De mercado que nosotros queramos hacer. Pero sí características generales nos van a permitir a nosotros elaborar mensajes precisos y claros a un público determinado. Pero este tipo de sonidos, efectos, voces, qué sé yo, van a tener que ver con la posibilidad de hacer esa recreación en la mente de las personas a quien nos dirigimos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero en este momento este ejemplito que he traído y me digan a qué les hace referencia o cómo podríamos trabajar este sonido. A ver, ¿qué les trae a la mente este sonido?
Una Una película de película de terror o una terror. situación Sí. de miedo. Ya, Adrián, gracias. ¿Alguien más? Yo tal A mí, vez es algo muy simple decir a una película de terror. Perfecto, Podría ya. ser también un tipo algo vintage, o sea, mostrar una muñeca que es antigua, qué sé yo. Ya, pero siempre al tema, al plano del terror, ¿no? De que nos cause cierta, o podríamos utilizar en ese plano. Muy bien, gracias. Fernanda. Helen, ¿querías hablar? sí, quería decir que a mí me recuerda más a, no sé, a los circos, pero Ya, igual, o sea, tienen relación con los payasos, digamos, que igual podría ser un circo de terror, pero más, digamos, Exactamente. que me recuerda mucho a los circos. ya. Sí, Bien, ya, no la puede relación. ser tanto de terror, también podemos cambiar el paradigma, depende a lo que muestres, digamos, ¿no? Ya, perfecto. Se dan cuenta que en primera instancia hacemos una recopilación rápida de datos. En primera instancia, ¿qué podemos ver? Identificar justamente eso, ¿no? Un tema de quizás suspenso, ¿cierto? Em, temor en torno a lo que podría venir, ¿no? Ojo que solamente estamos escuchando. De repente podríamos nosotros ya imaginar y lo que ha sucedido, creo que les ha sucedido, ¿no? Adrián nos decía una película de terror, allá. Me imagino, estoy deduciendo de que te has imaginado algo relacionado a esto. María Fernanda, lo mismo. Belén, lo mismo, ¿no? Belén, al momento de decirnos un circo como tal, un tipo de terror, igual, ¿no? O sea, como que ha habido un proceso, así sea una milésima de segundo que te has imaginado. ¿Me equivoco? Belén, Fernanda, Adrián, ¿te han imaginado algo? Sí, Bueno, listo, más que Sí. todo, una caja sonando, digamos, en el centro de una carpa de circo, ahí ese es, digamos, bajo mi experiencia, ¿no? Leyendo libros y viendo cosas, digamos. Perfecto. Bien, Yo, una muñeca, una muñeca. perfecto. no Genial. sé, bueno, sí he pensado en algo terrorífico, pero también como que mi creatividad, no sé, me ha llevado a pensar también que podría ser algo que no sea tan malo, digamos, ¿no? Sino mostrar algo que sea antiguo, mm, porque me acuerdo que hasta tenía una cajita de mi abuelita, así que tenía ese sonido, ¿no? Y no era tan terrorífico, digamos, o sea, el punto de hacer esa cajita no era terrorífico, digamos, sino era hacer el producto. Perfecto. Genial. Genial. Gracias, Fernanda, Belén, Adrián. Pero de una manera ha habido, ¿no? Ha habido una recreación de elementos y también en torno a ya características muy particulares, individuales, ¿no? No sé si en torno a un libro, Belén, etcétera, etcétera. Y es así. Podríamos agrupar, va a haber características generales, pero estas características generales obviamente van a partir a raíz de características individuales, ¿ya? Las generales van a ser, acorde al nombre como tal, adaptarse a un medio, a una sociedad, a un grupo como tal, ¿ya? ¿Por qué? Las características individuales no van a estar por encima de las generales. ¿Por qué? Porque el medio de relación de todos nosotros va a ser justamente una sociedad X determinada como tal, en un contexto social, que podría ser, qué sé yo, en nuestro caso, que no podría, que es en nuestro caso la ciudad de La Paz, ¿ya? A eso se sumarán elementos que tienen que ver con la edad, se sumarán otros elementos que tienen que ver con características de un grupo determinado de personas. Entonces, acá nos hace mención a características particulares ya en un proceso de creación, recreación de elementos que tengan que ver con un estudio de mercado, publicidad, mensajes, es difícil entrar, ¿no? A elementos muy, muy específicos. Pero lo general es aquello que nos va a ayudar como tal. Y acá lo que nos ha mostrado es, de alguna forma, un gran porcentaje a temas un poco de temor y demás, ¿no? A eso eh, ya, Noelia, no hay problema, igual estoy volviendo a aceptar, si es que estás, Noelia, en sesión, igual te vuelvo a aceptar. Entonces, tiene que ver con eso, la música, la sugerencia, el estímulo que tú hagas, ¿a qué hará relación esto?
Acá, en esas 3 personas que han participado, podríamos decir, bueno, María Fernanda ya está pensando en un tema más de darle la vuelta al criterio, ¿no? De que no sea de terror solamente. Si hablamos en términos de porcentaje, estamos hablando de un 60 quizá por ciento, 66% entre 3 personas, que nos han hecho de que sí, tenía que ver con algo de terror en distintas circunstancias, pero con algo relacionado al temor, al miedo. Entonces, nos damos cuenta de que ese porcentaje, voy haciendo muy rápidamente un estudio que podríamos realizar, nos dice de que las personas van a relacionar con un tema de terror, con un tema de temor. A eso se sumarán pues la palabra, los efectos que tú puedas utilizar, el discurso mismo, el propósito de tu campaña, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que esto podría generar esta situación en un grupo determinado de personas. Y acá cabe destacar, por favor, y no solamente en el plano de esta materia, sino en todo lo que tú veas a lo largo de tu carrera. Lo que tú creas, como una persona que está proponiendo, que está realizando algo, lo que tú creas es un referente, pero no es lo absoluto. Entonces, en algún tipo de campaña, trabajo que tú realices, dices que yo pensé que no hay eso. Tiene que estar referido a criterios, a datos de la población misma. No significa que para ti algo que pueda ser gracioso, va a ser gracioso para el resto de las personas. No necesariamente. Puede haber distintos criterios al momento de llevar a un plano de la sociedad misma o un grupo determinado. ¿Ya? Eso, por favor, siempre tómalo en cuenta. ¿A qué apunta después esto? La superexcitabilidad del oído. ¿Sí? Que nuestro oído al momento de que escuche sonidos, como hemos escuchado hace un momento, un sonido, que escuche una voz como tal, va a recrear una imagen como tal. Entonces cuando tú hagas una publicidad dramatizada, después vamos a ver el criterio de publicidad dramatizada, tiene que ver con personajes. Y si tú dices que va a hablar una persona que es adulta mayor, un adulto mayor, la voz va a tener ciertas características. Y si tú pones una voz que no cumple con esas características, pues vas a confundir a esa superexcitabilidad del oído como tal. Fernanda, te escucho. Claro, es el ejemplo que he mencionado, que, bueno, como le dije, mi abuelita tenía una cajita que bailaba y no sé qué, y tenía esa canción, ¿no? O sea, una canción similar. Entonces, no era de terror, sino era algo de el estilo del momento, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Y además, claro, esta es una pieza normal, ¿no? Que podría utilizarse en distintos momentos, pero ¿dónde ya se lo ha ido utilizando más? Le han ido dando el uso justamente en Claro, estos. se ha ido dando un uso en estos casos como ser películas de terror, digamos. Ahora, Mi primito puede escuchar eso y se asusta, digamos, ¿no? exacto. Ahora, por ejemplo, y bueno, esto me hace pensar de que si nosotros le hacemos escuchar el audio a un público adulto mayor, quizá no genere, ¿no? La reacción de lo que podría tener, ser un grupo más juvenil. Un grupo juvenil, hablo eliminando el año, 2 años de pandemia, eliminando esos detallitos, que a todos nos ha cambiado el chip, pero eliminando eso, veríamos en el centro de la ciudad, en el mes de octubre, a poco, las casas de terror, ¿verdad? Y era un público, pues, en su mayoría juvenil, ¿verdad? En su mayoría juvenil. Seguramente tú misma has sido parte de eso, ¿no? Entonces, ese público quizás sí ya tiene metido, ¿no? La musiquita, la experiencia es distinta que un público mayor. Entonces, tiene que ver con eso, pero que si nosotros, el ejemplo que les ponía, si de un adulto mayor, si nosotros ponemos la voz de un niño, no puede sonar una voz de un joven, un adulto, no, tendría que ser la voz de un niño. ¿Por qué? Cuando no sucede eso, ¿qué genera? Va a generar justamente ese ruido semántico, que es esa confusión como tal, esa confusión que va a permitir que la persona no se ubique en primera instancia de aquello. A eso se refiere esa superexcitabilidad del oído en torno a la experiencia y características de la persona. Todos sabemos cómo podría sonar un adulto mayor. Sí, es la experiencia que tenemos. ¿Cómo suena un niño? Vamos a identificar también eso, ¿sí? A ver, acá
En torno a todo lo que hemos visto, ¿sí? Y los ejemplos que han ido dando cada uno de ustedes ha sido muy importante para llevar adelante la clase. ¿Cómo nosotros podríamos leer este texto? Miren que tenemos música de terror, ¿ya? Música de terror. Ya en torno a las inserciones musicales, nosotros sabemos que cuando hablamos de incidental va a quedar de fondo, detalles técnicos, ¿ya? El locutor, ¿qué nos dice, no? El viento así oscila, bla, 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 bla. La característica de este texto es que debería ser leído en torno a esa situación que se va a dar. ¿Para qué? Para que genere eso. Lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? De que si una persona está con una voz, el mensaje es algo triste, no puede estar con todas las pilas del mundo, ¿no? Tendrá que adecuar eso para que la persona pueda entender bien de qué se trata. A ver, alguien que me ayude a leer esto de la mejor manera que crea posible. Acá no hay algo bueno, no hay algo malo, sino de la mejor manera, por favor. Al estilo de un locutor, al estilo de un narrador. A ver, Yoli, no sé si puedo. Dale, porfa. El viento hacía oscilar el letrero colocado sobre el dintel, un sonido semejante al de 1000 grillos que chicharrean al unísono. En el letrero, cuya pintura estaba ya desapareciendo, pedía leerse aún Posada solitaria. El joven miró a su compañera y sonrieron. Pese a que el agua le escalaba hasta los huesos, otra vez el joven volvió a batir el albadón. ¿Aldabón? Ya, está bien. Al final ya estás alegrado. Pero está bien, Noelia, está bien, está bien. Esa es la idea. Bien, ya podríamos, ¿qué va a aumentar mayor dramatismo a eso? La música que nosotros podemos utilizar. María Fernanda. Bueno, es algo que ya había comentado con respecto a la música. A mí me gusta mucho la música, ¿no? No soy música, pero soy bien abierta en mis puntos, ¿no? Y es algo que ya había mencionado, de que, por ejemplo, una canción de heavy metal va a representar mucho la voz y cómo lo va a cantar, ¿no? Más allá de la letra. Entonces, este también es un buen ejemplo porque aquí Noelia puso una voz así como de suspenso, Exacto. porque tiene que ver mucho con la letra, digamos, ¿no? Y la intención, exacto. Gracias, María Fernanda. Sí, exactamente. Y bajo ese criterio, sí, Noelia lo hiciste bien. Porque la lógica es leer en primera instancia. Gracias, Lee. En primera instancia, lo lógico es leer, ¿no? El viento así oscilar el letrero colocado. Tú ya al momento de que les ha dicho, no, música de terror, ya, como que te has puesto, ¿no? En la situación y le has puesto ya una voz un poquito más, una voz distinta, una voz diferente. El ánimo era diferente a aquella que fuera en una lectura normal, ¿no? A ver, vamos con la siguiente. A ver, ¿alguien? ¿Otra persona? Yo, Dale, porfa. cuando el potente aullido de la tormenta subraya la endemoniada sinfonía del viento entre los desgarbados árboles, el hombre y la mujer dejaban caer el pesado algodón sobre la puerta de la solariega causa, ubicada a unos 100 metros de carrera, flanqueada por los mismos raquíticos árboles de la sinfonía. Perfecto. Fernanda, muy bien. O sea, me parece que es más lírica. Sí. Ya no es tanto el de terror, ¿no? Como hace un momento. Ahora, hay un detalle también acá. Cuando nosotros, no sé a la larga si vamos a tener la posibilidad de las clases presenciales o no, pero regularmente, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos nosotros ahí una sala de locución, la sala MAC, una sala de control, ¿y qué es lo que hacíamos? Justamente tratar de escenificar las voces, tratar de darle las pausas determinadas. Y acá entra el criterio de que no hay voces feas.
No hay voces feas, o sea, todas las personas que están acá no tienen voces feas. No hay, es que no, mi voz es fea. No, 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 para nada, para nada. Pero lo que sí a veces sucede es que no respetamos bien los signos de puntuación, no leemos con claridad en algún momento, o la entonación a veces nos falla. Pero esos son Pero elementos que... Sí, perdón que le moleste. O no, no es sea, molesto. yo, o sea, no digo que leo mucho, pero me gusta leer. He visto varias partes que faltaban signos de, De algunos puntuación. signos, Ujú. ajá, que no encajaba y por eso no podía leerlo muy bien, digamos. Claro. Bueno, y ahí también debe entrar el hecho de que tú en determinados lugares, a tú, no me refiero solo a ti, Fernando, no a todos, puedas dar énfasis a determinadas palabras, ¿ya? Dependiendo obviamente de las características de, puede ser un papel o cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, cuando el potente aullido de la tormenta subrayaba la endemoniada sinfonía, ¿ya? Esa era la lectura normal, podríamos decir lineal, ¿ya? Cuando el potente aullido de la tormenta subrayaba la endemoniada sinfonía del viento. Ah, se dan cuenta de la Claro, primera parte que era netamente lineal, pero acá no tengo comas, no tengo comas. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Justamente claro, en un poco torno me a faltó la eso. lógica del, Ujú. del, del, del guión, digamos, de la propuesta, voy dándole yo énfasis. Ahora, esto no necesariamente va a ser pues todos como regla, no todos igualitos, sin duda. Cada uno le dará en determinado momento, acorde a su experiencia también, determinados elementos que hagan y que le den mayor énfasis a uno o a otra palabra. Eso tampoco se hace de la noche a la mañana. No es una tarea complicada, pero tampoco es algo que a la primera pues vamos a decir, no, es que ya tienes que. No, son situaciones y momentos que vamos a ir también practicando a lo largo de los trabajos que vayamos teniendo. Ya, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos la clase presencial o no, vamos a ver si es que hay, si es que no, igual lo vamos a llevar adelante, implicará de que tú tomes en cuenta esto al momento de que leas en tu casa, si es que estás en tu casa, de que trates de darle sentido. Es distinto cuando estamos varias personas y van grabando, ¿verdad? Es distinto. Sin duda, la diferencia es abismal a que tú puedas estar en casa solamente grabando. Pero ahí tomarás en cuenta esos detallitos que te permitan no leer de una manera lineal y leer dándole énfasis a determinadas palabras, ¿sí? Eso en líneas generales que podríamos hablar en función de lo que, bueno, posiblemente hagamos de manera presencial o de manera desde nuestros hogares, desde nuestras casas, ¿ya? Esta parte la leemos tal cual, ¿no? La superexcitabilidad del oído, ¿no? El receptor no es pasivo. Entonces, toma en cuenta de que al momento de que tú realices cualquier propuesta, eh, no solamente es, como les decía, ¿no? Compra, utiliza, no. Va más allá de eso, sino que va a tener que ver con la característica de que la otra persona pueda recrear, puede imaginarse esto. Y esto en todos los niveles y en todos los planos. Recuerda que si bien nosotros podríamos ver acá, desde el punto de vista de la publicidad, el tema de la publicidad para radio, porque vamos a trabajar el tema de los sonidos, no es algo que está todavía vigente, es algo que es actual, ¿ya? Si alguien les dice, ahorita las redes sociales es el boom de todo, sí, es cierto, pero no para todo. Ese es un error que algunos cometen. Las redes sociales no es la solución a todos los problemas. Va a ser la solución a algunos problemas dependiendo del público al cual te dirijas. Si tú quieres mandar un mensaje a un grupo de personas que son adultas mayores, pues evidentemente las redes sociales te van a aportar eh, algo, pero quizá el medio radial o un medio escrito te aporte más en torno a llegar a ese criterio. Entonces, las redes sociales ahora están en todo, es parte de tu generación, es parte de lo que vemos. Ahora mismo de repente estás o mitad de pantalla con la clase o mitad de la pantalla con Facebook o alguna red social. Ya puede ser. O de repente mientras estás escuchando, estás haciendo tu TikTok, ya genial, pero es para grupos determinados de personas, ¿sí? No hay el criterio. Y hay algunas personas que, a mi criterio, erróneamente manejan el hecho de que la red social es la solución a todo. Y no es así, ¿sí? Analiza tú, velo tú en torno a las características que puedas ver
de lo que vas aprendiendo en otras materias, lo que has aprendido hasta este punto, te darás cuenta de que no. Todos los medios de comunicación van a tener un público al cual nosotros nos podemos dirigir y va a tener su público como tal, ¿ya? Bien, bueno, esto que... Vamos, las funcionalidades de imágenes acústicas, muy rápidamente. Lo voy a hacer en la siguiente sesión, por favor. Esta vez tengo 7 minutos, pero quiero acabar antes, porque la siguiente sesión igual va a ser relativamente breve en torno a las instrucciones que te voy a dar para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, por favor, paramos acá y en 4 minutos nos volvemos a conectar. Lick, yo tengo una... Por favor. No, yo tengo una duda. En las diapositivas salía que habían 2 tipos de ruido. ¿Hemos tocado el segundo? Sí, al inicio. El ruido, pero no lo hemos tocado en profundidad. El primero es el semántico, del cual te ubicas ya, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. Tiene que ver con la conformación de los signos, algún efecto de Ron y demás. Y el segundo es el físico o mecánico. El físico mecánico tiene que ver con la interferencia en la transmisión o recepción de la señal. O sea, es más técnico. Es mucho más técnico. Y por eso es que les decía, no lo vamos a tocar mucho porque es necesario verlo como 2 tipos de ruido, pero no nos afecta mucho. Nosotros nos preocupamos más del mensaje. Ya. Perfecto, Lick. Gracias. No, con gusto. En 4 minutos, entonces, por favor, retornamos. ¿Ya? Gracias. Para la última parte. Va a ser cortita, así que no se asusten, por favor.